Vamos a seguir revisando la gran obra maestra Moralia, escrita por el ilustre filósofo e historiador griego Plutarco de Queronea. Esta obra extensa está compuesta de muchos libros. En este caso citaremos el titulado Sobre la educación de los hijos, donde aconseja cómo educar al joven. Dice: son dignos de reprensión algunos padres que, después de confiar sus hijos a los maestros y pedagogos, no son en absoluto ellos mismos testigos oculares ni oyentes de la enseñanza de estos, porque ellos mismos deben hacer un examen de sus hijos cada pocos días y no poner sus esperanzas en la disposición del asalariado. Los más interesados en la educación de los hijos son los padres, no los profesores, ni algún encargado de cuidarlos, pues a estos más les importa el dinero que reciben a cambio que la formación del chico. Es un grave error confiar ciegamente en ellos, sin vigilar su actuación, advierte. Poner en los adolescentes mucho más cuidado y vigilancia que en los niños, pues ¿quién no sabe que las faltas de los niños son pequeñas y perfectamente sanables? Quizá un desprecio a los pedagogos y alguna falta y desobediencia hacia sus maestros. En cambio, los delitos de los jóvenes muchas veces son enormes y terribles: excesos en la comida, hurtos de los bienes paternos, banquetes, orgías, amoríos con doncellas y adulterios con mujeres casadas. A partir de la adolescencia, los cuidados deben ser mayores, por lo difícil que es esa edad para cualquiera. El joven está sometido a diversas presiones, miedos e impulsos. Las decisiones que toma a menudo son equivocadas, indica. Sin duda conviene contener y frenar los ímpetus de estos con todo cuidado, pues la fuerza de los placeres es algo incontrolable, rebelde y necesitado de freno. De modo que los que no se preocupan con energía de esta edad, sin darse cuenta están concediendo licencia para los delitos. Por tanto, conviene que los padres sensatos, sobre todo durante este tiempo, vigilen, estén en guardia, corrijan con prudencia. El placer en los jóvenes y más en los adolescentes es muy difícil de controlar. La mayoría no pueden solos y necesitan que los padres intervengan y les ayuden a dominar los placeres. Aristóteles confesó que nuestra naturaleza nos lleva más vivamente hacia los placeres, y por esta causa nos vemos más fácilmente inclinados al desenfreno que a la austeridad. Sobre todo a esa edad, cuando uno aspira a depender menos de los padres y quiere ser más independiente, suele cometer errores y creer que el placer es el bien, y se guía de este para actuar, aseguró el Estagirita. Decimos que los hombres son malos a causa de los placeres y de los dolores, porque hacemos lo malo a causa del placer, y por causa del dolor nos apartamos del bien. El placer puede ser malo y el dolor a veces puede ser bueno. Sin embargo, creen muchos jóvenes que todos los placeres son buenos y todos los dolores son malos. Y he ahí el error. Y buscan los unos y evitan los otros. Buscan los placeres y evitan los dolores, con lo cual caen en el error. También advierte Plutarco: es necesario apartar a los niños de todos los hombres perversos, y sobre todo de los aduladores. No hay especie más depravada, ni que, sobre todo y más rápidamente, lleve la mina a la juventud que la de los aduladores, los cuales aniquilan de raíz a los padres y a los hijos, afligiendo la vejez de los unos y la juventud de los otros, ofreciendo el placer como cebo irresistible de sus consejos. Los aduladores destruyen la buena crianza dada por los padres, con malos consejos, con insinuaciones y tentaciones. Inquietan a los jóvenes y les inducen a ir por el mal camino, el camino del placer, que ellos se encargan de que sea irresistible, provocándolos continuamente. Prosigue. Los padres aconsejan a sus hijos que sean sobrios, ellos que se embriaguen, que sean moderados y ellos que sean impúdicos, que ahorren y ellos que despilfarren, que amen el trabajo y ellos que sean negligentes, diciendo: la vida toda es un instante, conviene vivir, no vegetar. ¿Por qué nos debemos de preocupar por las amenazas del padre? Es un viejo bobo y un espectro, y levantándolo en alto lo enterraremos muy pronto. Hoy más que antes resuenan las frases: vive la vida, vive el presente, la vida es una sola. Con estas expresiones se fomenta el libertinaje, pues implican abrir las puertas a toda clase de males, que luego se convierten en delitos, so pretexto de hacer lo que uno quiera, por placer, porque al final todo es placer, por darse el gusto. Los nefastos aduladores aconsejan esto: para ellos vivir es moverse sin parar y disfrutar, pensar poco o nada, reflexionar es aburrido, pensar es vegetar.
Como dijo irónicamente Sófocles, en no reflexionar nada radica la vida más placentera. Continúa. Raza perversa, hipócritas de la amistad, que no conocen la sinceridad. De modo que si a un padre le preocupa la buena educación de sus hijos, debe desterrar a estas abominables criaturas, y expulsar también a los condiscípulos perversos, pues también estos son capaces de destruir las naturalezas más virtuosas. Los aduladores son un grave peligro para cualquiera que quiera una buena educación y cultivar el espíritu, pues estos siempre tentarán a actuar mal. Platón dijo: el adulador, esa bestia cruel, esa plaga tan funesta, nos hace gustar algunas veces placeres no del todo insípidos. El adulador pretende agradar, y precisamente por eso, mediante halagos y elogios, te hacen sentir bien. Por eso es letal, pues no es fácil rechazar a alguien que te da placer. Molière lo describió bien cuando dijo: para conquistar y ganarse a las personas, solo hay que hacerles creer que se tiene sus mismos gustos y opiniones, que se piensa como ellas, alabar sus defectos y aplaudir todo lo que hacen. Así que es indispensable alejarse de esos personajes, por mucho placer que den, son muy perjudiciales, afirmó Plutarco. Y en general conviene apartar a los niños de la compañía de hombres perversos, pues se les pega algo de la maldad de estos. Esto también lo recomendaba Pitágoras por medio de enigmas, pues también estas cosas poseen una importancia no pequeña para la adquisición de la virtud, como no saltes por encima de la balanza. Esto es que es necesario hacer muchísimo caso de la justicia y no saltar por encima de esta, no comer el corazón, no dañar el alma fatigándola con preocupaciones, abstenerse de las habas, es decir, que no conviene meterse en política. Se refiere a las habas porque las votaciones para elegir autoridades y magistrados en la antigua Grecia se hacían con habas. Prosigue. No echar comida en el orinal. Sin duda significa que no conviene echar buenos razonamientos en un alma perversa, pues el razonamiento es alimento del pensamiento, y a ese lo hace impuro la maldad de los hombres. No sentarse sobre el cuartillo, es decir, huir de la pereza y pensar cómo proporcionarse el sustento necesario. No volverse cuando se ha llegado a la meta, esto es, cuando se va a morir y cuando se ve que el fin de la vida está próximo, sufrirlo de buen humor y sin acongojarse. Estas máximas pitagóricas y cualquier consejo de un gran sabio, de un hombre bueno, siempre son útiles y oportunas, porque lo más importante son los actos, no los títulos, ni la fama ni el renombre, sino que la persona haya vivido justa y virtuosamente. La virtud y la bondad de un ser humano han de estar 100% comprobados antes de que pueda servir de guía para los demás, los seres humanos ordinarios. Por eso Schopenhauer recomendaba no homenajear ni endiosar a nadie en vida, sino esperar una generación al menos, hasta que se sepa bien quién fue esa persona y cuáles fueron sus actos, y recién después encumbrarlo como ejemplo para la humanidad. En principio, los padres mismos deben ser ejemplos, al menos para sus propios hijos, asegura. Ante todo, es necesario que los padres, con su conducta intachable y haciendo todo lo que deben, se ofrezcan a sí mismos como ejemplo claro para sus hijos, para que, mirándose en la vida de estos, como en un espejo, se aparten de las obras y palabras vergonzosas, pues los que caen en las mismas faltas que reprenden en sus hijos, que yerran, no se dan cuenta de que se convierten en acusadores de sí mismos en nombre de aquellos. O sea, predicar con el ejemplo. Es absurdo pretender que alguien siga tus consejos si tú mismo no los pones en práctica y haces lo opuesto a lo que hablas. De esto también se trata la filosofía, de que concuerden las palabras con las obras. Continúa. Y resumiendo, si viven vilmente, ni siquiera tienen libertad para reprender a sus hijos, y además de esto podrían convertirse para ellos en consejeros y maestros de sus vicios, porque donde los ancianos son desvergonzados, allí es preciso que también los jóvenes sean muy impúdicos. O sea, si los padres viven mal o tienen malas costumbres, no tienen ninguna autoridad para mandar a sus hijos, ni mucho menos castigarlos. Porque si les dicen que se porten bien, se contradecirían al portarse ellos mal, y así solo podrían ser ejemplos de malos hábitos, aunque no los digan los padres, con sus actos los predicarían. De modo que si dices a tu hijo que no ingiera alcohol, tú tampoco debes hacerlo. Si le dices que no coma golosinas, tú tampoco deberías.
Con todo, algunos padres irresponsables, para, según ellos, no caer en esta contradicción, en lugar de corregir a sus hijos, les permiten tener malos hábitos y hasta vicios, solo porque ellos también lo hacen, como la bebida, la comida malsana, la obscenidad o el entretenimiento vulgar. Prosigue. Pues bien, hay otras cosas que deben ejercitar los jóvenes. Estas son el ejercitarse en una vida modesta, el refrenar la lengua, el estar por encima de la ira y el dominar las manos. Así Sócrates, habiéndole dado a él un puntapié, un joven muy atrevido y desvergonzado, al ver que los que estaban a su alrededor se indignaban y querían perseguirlo, dijo: ¿acaso también si un asno me hubiera coceado, habrían considerado digno que yo le devolviera la coz? Fundamental es dominarse, no dejarse llevar de la ira, ni actuar en momentos de cólera, estar tan tranquilo y sereno que nada te afecte. Sócrates sabía que solo una bestia es capaz de golpear sin razón alguna, un ser pensante no lo haría, y por eso ignoraba al animal agresor. De todos modos, sus seguidores salían en su defensa, y el agresor acabó muy mal. Continúa. En cuanto a dominar la lengua, si alguno piensa que es cosa pequeña e insignificante, se aparta mucho de la verdad, pues sabio es un oportuno silencio y mejor que cualquier discurso, pues lo que se calla es fácil decirlo, pero retirar lo dicho es imposible. Yo sé, por haberlo oído, que muchísimos hombres cayeron en las mayores desgracias a causa de la incontinencia de su lengua. En efecto, lo que salga de la boca, las palabras, la lengua, pueden perjudicar no solo a los demás, sino ante todo a uno mismo, por hablar sin pensar. Uno se puede arruinar. Cuenta que cuando Filadelfo tomó por esposa a su hermana Arsínoe, como dijera Sótades, hundes el aguijón en un agujero impuro. Se pudrió durante mucho tiempo en la cárcel y pagó su culpa no sin razón, por su charlatanería inoportuna, pues por hacer reír a los demás, lloró él durante largo tiempo. Ptolomeo Filadelfo fue un faraón egipcio que, como era costumbre de los reyes de Egipto, se casó con su hermana Arsínoe. Sótades fue un poeta griego que, viviendo en Alejandría, se burló del rey Ptolomeo por haberse casado con su hermana, por lo cual fue apresado y finalmente ejecutado. Todo por no haber pensado antes de soltar su lengua. También afirma Plutarco, y sin duda se debe apartar a los hijos del lenguaje obsceno. En efecto, la palabra es la sombra de la acción, según Demócrito. En verdad, se debe procurar que sean afables y corteses, porque así como un carácter descortés se hace merecidamente odioso, del mismo modo los niños pueden ser agradables a sus compañeros, si no son porfiados en absoluto en sus discusiones. Pues no solo es bello el vencer, sino también el saber ser derrotado, en aquellos casos en que vencer es dañoso. Ciertamente conviene a veces ceder, no ser terco ni querer tener siempre la última palabra, indicó Baltasar Gracián. Todo necio es obstinado, y todo obstinado es necio, y cuanto más equivocado está, con mayor tenacidad se aferra. Es mejor ceder, aun cuando evidentemente tengas la razón. También hay veces en que los ánimos están caldeados, donde lo más prudente es parar y no seguir la discusión. Cita a Eurípides. Cuando dos hablan, si uno de ellos se encoleriza, es más sabio el que no se opone a los razonamientos.